Saludos, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Melanio Paredes, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, porque vamos a hablar sobre diferentes temas de interés colectivo. Pero antes saludarle, ¿cómo está usted? Saludos, Salomón, y un saludo también a la audiencia de Verdades al Aire. Ya hacía un tiempo que no nos veíamos. Sí, hacía bastante. Por eso es sumamente importante su presencia aquí, porque usted tiene el don de la política y la maneja muy bien. Quisiera comenzar precisamente por un aspecto que no es de política per se, pero vamos a ir derivando. La situación por la que atraviesa ahora un acuerdo entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Usted ha sido ministro de Educación. ¿Cuál es su valoración sobre este acuerdo? Los últimos pasos, tanto del ministerio como del sindicato, tenemos que saludarlos. No es posible que se pueda avanzar en un campo tan importante como la educación en medio de una confrontación. Incluso el pacto educativo que auspició el presidente Danilo Medina en abril de 2014 con amplios sectores del país, incluso la propia oposición política, establecía un mecanismo de diálogo, de búsqueda de consenso, aún en medio de las conflictividades que con frecuencia se dan entre el ministerio como empleador y el sindicato en representación del magisterio. Entendíamos que se podía marchar, se podían manejar los disensos sin descartar o más bien dándole prioridad al diálogo antes que a la confrontación. Pero eso siempre ha sido una constante, valga, Así porque es. en su gestión y en todas las gestiones, la ADP ha hecho paralizaciones. Sí, Han llegado a un previo acuerdo. La ADP le pide al ministro que flexibilice también. Si usted tuviera esa coyuntura, yo creo que hay un preacuerdo que me parece sensato y que el sindicato debe aceptar. El ministerio ha planteado un aumento en 10%, que yo pienso que es más o menos el nivel de la inflación en el último año, y eso garantiza que el salario de los docentes no pierde capacidad. ¿Debe aceptar la ADP eso? Sí, debe aceptarlo. Y naturalmente seguir discutiendo otros temas que tienen que ver con los propios incentivos, siempre abogado porque haya una mejoría en función del desempeño docente. Eso es clave. El magisterio es cierto que es uno de los sectores profesionales mejor pagados del país y tiene que ser así. Sin embargo, esa aceptación está condicionada a que si aceptamos el 10%, tiene que ser de manera retroactiva a partir del mes de enero. Han hecho, perdóneme para que me conteste mismo, una contrapropuesta que sale hoy. ¿En qué consiste? La ADP le dice al ministerio, nosotros aceptamos un 15% y comenzamos en julio. El gobierno propone 10 y ellos proponen un 15%. Está terminando el año escolar y debe terminar con normalidad porque hemos tenido 2 años prácticamente perdidos. Con la pandemia no se ha podido evaluar las iniciativas que han sido encaminadas para enfrentar esa situación de ausentismo de las aulas. Y yo pienso que el acuerdo en principio del 10% es saludable. El sindicato debe acogerlo y seguir discutiendo en la mesa de negociación. Hay una realidad y es que los gobiernos se manejan con presupuestos. Hay una matrícula de más de 90,000 docentes y cualquier incremento, aun sea pírrico o sea moderado, como el que se ha planteado, implica muchos millones de pesos. Y hay un tema que es una limitante y es la inversión educativa. Tenemos un 4% de inversión educativa. En mis informes ya prácticamente ese presupuesto, esa inversión de 4%, es consumida por la nómina de los docentes, la nómina administrativa y algunas de las actividades operativas del ministerio. Entonces, queda muy poco. ¿En qué sentido ha tenido Queda entonces? Muy poco para enfrentar la mejoría que hay que introducir al sistema en búsqueda de esa calidad de la educación que tanto se pregona. Si tuviera que calificar ahora mismo la situación de la educación en el país, ¿cuál sería su? No es buena. No es buena. No es buena. No es buena. Y a pesar de todos esos esfuerzos, esas inversiones. No es buena, sobre todo porque a pesar de que tenemos ya unos 9 años que se ha aplicado la inversión del 4%, que insisto siempre, era un punto de partida, no un puerto de llegada, porque en ese momento ya en muchos países se duplicaba la inversión educativa en educación. Pero no es buena, ¿por qué?
No es buena porque en los últimos 2 años no hemos evaluado el resultado de los aprendizajes. Entonces no podemos decir si es buena o mala si no hemos evaluado. Porque también se han filtrado estudios, quizá no tan profundos, pero se habla de más de 200.000 niños y niñas fuera de las aulas con el tema de la pandemia, el ausentismo, y evidentemente el que conoce el sistema educativo y sabe lo que está pasando en las escuelas, ayer precisamente se hacía un reportaje con escuelas de mi provincia, San Cristóbal, con las aulas repletas. Y no es posible que a esta altura y a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho en construcción de aulas, sigamos teniendo esa matrícula supernumeraria en las aulas. Pero eso no es posible nuevo. que podamos avanzar, no es posible que tengamos calidad educativa con aulas con 40 y 50 muchachos, porque es imposible que ningún maestro tenga la posibilidad de lograr resultados adecuados de aprendizaje. De alguna forma esto nos dirá también que, bueno, como la educación se ha revitalizado, algunos muchachos no estaban en escuelas, más la facilidad que hay de comida y todas esas cosas, es bueno que vayan a la escuela. Todo esto tiene que ser resultado de investigación y monitoreo permanente, porque es probable que eso esté pasando en San Cristóbal, pero es posible que en otras áreas del país lo que haya sea ausentismo, como señalé. Yo participé de la convocatoria que hizo el presidente en el Palacio Nacional al Consejo General del Pacto Educativo y me preocupa que la información que daba una viceministra en términos de los alumnos en aula actualmente está por debajo de lo que era la media en el sector público, que es 1.8 millones. Entonces, en la información que daba, había cerca de 300.000 alumnos que no se inscribieron este año en las aulas, y eso es problemático, porque tener 200.000 niños, 300.000 fuera de las aulas, ni trabajando, ni estudiando, los llamados nini, es una bomba de tiempo para cualquier sociedad. ¿A qué se puede atribuir esto? Porque se ve un gobierno haciendo de tripas corazones para exorcizar ese problema. Una cosa es lo que se dice, Salomón, y otra cosa lo que se hace. ¿A qué usted lo atribuye entonces? Yo pienso que ha habido una desatención. Por ejemplo, la jornada escolar extendida, que fue un programa que todo el mundo saludó y que garantizó retener en las aulas a los muchachos, y al mismo tiempo una transferencia a la familia para que, como incentivo para que enviaran sus muchachos a la escuela, se descontinuó. Recién ahora el gobierno anuncia que va a retomar la jornada escolar extendida de unas 8 horas y que ya está haciendo las licitaciones del lugar para que tengan esos muchachos su desayuno, su merienda y su almuerzo escolar. Y si en vez de eso sería importante, pero en estos 2 últimos años eso se había abandonado. Pero abandonado porque es un gobierno que está abandonando o porque hay una situación económico-social, nacional e internacional, que lo ha afectado todo. Yo recuerdo que en la última fase de la gestión del presidente Medina, comenzando la pandemia en marzo del 2020, lo que se hizo fue reforzar todos los programas sociales. Pero usted lo ha dicho, comenzando la pandemia en marzo del 2020. Y en su pico, que fue justamente para las elecciones, julio del 2020, donde hubo el mayor nivel de contagio, justamente lo que se hizo fue duplicar los programas sociales. Y lo que uno ha visto en este gobierno es que han comenzado a recortar esos programas, y lo que se mantienen, como el caso de la tarjeta de Supérate, ha sido piedra de escándalo. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar. Una cosa es lo que se publicita y otra cosa son los hechos. Mire, uno de los grandes problemas de la educación ha sido precisamente algo que usted tocó, la evaluación, la forma de evaluar a los maestros. Ha sido casi imposible en esta y en cualquier gestión. Siempre son mal evaluados, siempre se filtró el examen. ¿Qué tan difícil es? ¿Por qué es tan difícil tener maestros competentes y con buenos salarios? Pues yo soy partidario de un salario súper bueno, pero tiene que venir acompañado de una competencia súper buena. La clave está en que tienen que ser bien pagados, tienen que ser bien formados y capacitados, actualizados, y que se les exija el cumplimiento del deber. Pero para eso la evaluación va primero. La evaluación es un instrumento inapelable. Lo que no se evalúa es imposible mejorarlo, y por consiguiente yo he apostado siempre, incluso durante mi gestión, uno de los pilares más sólidos que establecimos fue el de la evaluación. La evaluación permanente de los aprendizajes, no solamente de los docentes, de los alumnos, de todo el sistema, también de los gestores.
De manera que ese es un elemento fundamental si queremos efectivamente mejorar la educación dominicana. El Ministerio de Educación está íntimamente ligado al INAVIE. ¿Qué le parece a usted lo que está pasando con el INAVIE? Lamentable, lamentable. Por eso yo, durante mi gestión, yo decía, bueno, ¿qué hace un Ministerio de Educación construyendo escuelas? ¿Qué hace un Ministerio de Educación propiciando o ofertando servicios de salud? ¿Qué hace un Ministerio de Educación brindando comida o asistencia o desayuno a los estudiantes? Pero eso usted lo decía cuando era ministro de Educación. Sí, lo dije. ¿Y por qué nunca lo hizo público? Bueno, porque es todo un sistema que hay que desmontar. Tú sabes que hay también muchos intereses en juego en esto. Es más, muchas veces importa más los dineros del presupuesto que se invierte en construcción y reparación de escuelas, en desayuno, almuerzo escolar o en el servicio de salud a los docentes. ¿Pero qué hizo usted, por ejemplo, para cambiar ese status quo, esa situación? Comenzamos a descentralizar un poco parte de esas actividades. Pero como te digo, es un proceso que implica desmontar y justamente por eso comenzamos a ser de alguna manera enfrentados, porque el negocio educativo tiene un peso muy grande en este país. Entonces, yo insisto en que, por ejemplo, el tema de las escuelas que ya se descentralizó, se pasó en un momento dado ISOE y a Obras Públicas, magnífico. El ministerio establece las necesidades y esas instituciones que son ahora y el Instituto de la Vivienda y Construcción son los que tienen que construir las escuelas. En términos de la administración del desayuno y el almuerzo escolar, ojalá fuera alguno de los planes de gobierno, los comedores económicos o los programas que tiene el gobierno de asistencia a las familias y no tuviéramos que involucrar a los docentes o al personal de las escuelas en esto de entregar el desayuno escolar. Naturalmente, INAVIE ya se institucionalizó y como instituto lo está haciendo y eso le quita un tanto de responsabilidad a la Dirección Central del Ministerio. ¿En su gestión había INAVIE? No como tal. Ahora está como instituto a partir de 2002. Entonces, eso y el tema de lo que es el ARS-SENMA, que también nos creaba muchos dolores de cabeza a los ministros, eso tiene que ser parte de un mercado con personas competentes que dirijan eso y que el Estado, en este caso el ministerio, como empleador, garantice que los recursos para proveer salud a los maestros, a los docentes y al personal del ministerio esté a tiempo y sea eficiente. Se inicia, ya hay una convocatoria para los procesos de licitación. Se ha hecho ¿usted cree que es el momento? Tiene que hacerse. Yo digo que un año escolar se prepara 6 meses antes. Estamos culminando si queremos que haya desayuno, merienda y almuerzo escolar en las escuelas a partir del próximo año escolar, hay que prepararse desde ahora. Hay que hacer las licitaciones con transparencia, hay que eliminar todos los escándalos que se han producido ahí, los suplidores que no tengan las competencias, que no sean comerciantes, que no sean empresarios del sector con algún nivel de expertise. Entonces, sacarlo y utilizar quienes siempre han hecho eso bien lo que y que lo puedan hacer bien. Bueno, si la licitación se hace con la debida transparencia y se utilizan y se convocan a los que efectivamente pueden suplir este servicio, bienvenido sea. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Le dejo esta pregunta en el aire. Situación del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. A regresar en 2 minutos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Melanio Paredes. Antes de irnos a pausa, le dejamos una pregunta en el aire, pero creo que usted tiene algo que decir respecto al tema anterior. Sí, comencé a exponértelo y es que ya después de 10 años de invertir el 4% en educación, es importante que tengamos un sistema de indicadores para ver los impactos. O sea, como dije anteriormente, nada que no sea evaluado es posible mejorar. ¿Y cómo se haría eso? ¿Qué usted propone? Hay que establecer, yo lo plantearía por actores. O sea, ¿qué del 4% se dispone a las familias? ¿Qué del 4% se invierte en los gestores? ¿Qué del 4% se invierte en los docentes, en el personal administrativo y en lo que son, digamos, las tareas, las iniciativas o programas de mejora? Cuando usted era ministro estaba el 4%. No, yo nunca recibí más del 2%. Sí, esa fue después de eso. Fue después de eso. Así mismo es. Bueno,
Entonces vamos Porque lo importante en este caso, Salomón, es invertir más, pero invertir mejor. Perfecto. Volvamos entonces, o vámonos al ámbito político. Situación del PLD en estos momentos. Esta semana tuvimos unas asambleas evaluativas. En julio del año pasado, cumpliendo con el mandato de los estatutos, el partido decidió implementar la línea organizativa y electoral. O sea, ahora el aspecto organizativo lo vinculamos estrechamente al tema electoral, porque el partido estaba organizado territorialmente. Los comités de base e intermedios se organizaron desde el año 2002 en términos afectivos. Yo tenía a mis hijos o a mis relacionados en mi comité de base o en mi comité intermedio, pero se entendió, y fue una decisión de Congreso, que el partido debía organizarse ahora por los recintos y colegios electorales. Y en esa tarea hemos estado inmersos. 10 meses después de esa iniciativa, que es el resultado o la orientación del 9º Congreso de José Joaquín Vido Medina, yo te puedo decir que hoy en el PLD tenemos 170,000 nuevos afiliados. Le voy a hacer entonces la misma pregunta, porque aunque usted me está diciendo qué ha hecho el PLD, y yo le pregunté cuál es la situación del PLD. No, magnífica. En términos de números. Tengo que decirte lo que hemos hecho para entonces poder decirte la situación. Okay. Pues dígame cuál es la situación. Bueno, tenemos 170,000 nuevos afiliados, más del 60% de ellos entre 18 y 35 años. Importante, porque ese target, ese segmento poblacional, será el 50% de los electores en el 24. Y entramos justamente la semana pasada en la fase electiva de las direcciones medias de distritos municipales y provinciales. Y esos 170,000 personas, ¿de dónde se nutre el PLD? Porque ya aquí no hay nadie que no esté copado por la... No, la gente piensa eso. Pero no, aquí hay un segmento poblacional, los jóvenes, los que, por ejemplo, no votaron en el 20, pero van a votar en el 24. Hay un segmento importantísimo. Insisto, la población dominicana es fundamentalmente jóvenes. Los cincuentones, sesentones y setentones. ¿Usted cree que la juventud prefiere? Somos menos. Entonces, ese es un segmento importantísimo que ha crecido y tenemos que trabajarlo. ¿Por qué? Porque la antipolítica lo puede captar. Toda esta irrupción o disrupción de la música urbana, de la sociedad líquida de Bauman, de que nada es nada y todo es todo, tenemos que trabajar a los políticos. Que esos jóvenes, en lugar de ser atrapados por corrientes que lo pueden enajenar de su situación, de la realidad existencial de ellos y su familia, puedan involucrarse en la política. Pero el PLD se dio cuenta de eso ahora. No, al contrario, ya el 9º Congreso, en nuestra evaluación lo planteamos. Y justamente esos 170,000 nuevos miembros es el vector de renovación y crecimiento del PLD, que será la diferencia en el 2024. Digamos que de alguna forma el PLD hizo una introspección evaluativa y reconoce algunos mea culpas. Claro que sí. ¿Cómo cuáles? Claro que sí. Eso siempre lo manejamos en la mesa interna. Sí, pero ¿en qué ustedes pueden reconocer? No, diga que mire, fallamos en esto. Tú no puedes decir al enemigo qué tú estás haciendo para, como en este caso, pero para nosotros recuperar el poder. Y lo cierto es que más de 1 millón de dominicanos no fueron a votar. No fue que votaron, pero reconocen que... Claro que hemos cometido errores. ¿Quién no lo comete? Lo importante es reconocerlo, tener la humildad de reconocerlo, y yo lo he dicho públicamente. Y si tenemos que pedir perdón y excusa por los errores cometidos, debemos pedirlo. Eso no te disminuye, al contrario, te eleva, te enaltece ante los que te observan. Entonces nosotros estamos trabajando en recuperar ese millón, más de 1 millón de dominicanos y dominicanas que no fueron a votar. Se entusiasmaron por la división del partido, la anulación de las elecciones de febrero, pero no se montaron en la ola del cambio, se quedaron en sus casas. Entonces, estamos reencantando ese segmento poblacional y, naturalmente, ¿cómo tú puedes renovar un partido que tuvo 16 años consecutivos en el poder? Es nutriéndote de esa fuente que son los nuevos actores y que ese segmento poblacional implica dinamismo, implica emprendedurismo, implica renovación. Y en eso estamos. Le hago de nuevo la pregunta, entonces, por tercera y última vez, porque si no me quiere contestar, no es obligado. Situación en términos de números del PLD en estos momentos. Ahora te digo que la situación del partido es la mejor. 19 meses después, el partido no solamente está marcando en las encuestas el 35% que sacó Gonzalo Castillo, es que estamos
discutiendo el primer lugar con el PRM, que tomó votos prestados. Estos 19 meses de gobierno del PRM lo ha reducido a su tamaño real. El PRM anda por un 33, un 34%, que es su tamaño real. A ver si no por entendemos. eso incluso se está hablando, Salomón, de una reforma constitucional que permita bajar la valla del 50 más 1. Pero es que, a ver si no entendemos, porque yo soy medio bruto en política. Usted me está diciendo a mí muy inteligente. que ustedes están cabeza con el PRM. Sí, y que el PRM, el gobierno está bajando, y el PLD fuera el gobierno está subiendo. Sí, así es. Así es. Te puedo decir concretamente que hemos... O sea, la fuerza del pueblo no crece, lo demás... Hemos tenido... Bueno, naturalmente hay un líder importante que dice que está en la oposición, pero que tú sabes que fue parte de la alianza que llevó a Abinader a la presidencia. ¿Qué dicen? ¿Cómo que está o no Leonel en la oposición? Son los hechos. No son las palabras. No está en la oposición. Son los hechos. El PLD es el partido de oposición Leonel en República no Dominicana. está en oposición o no está haciendo oposición. Está haciendo labores, como es natural, para mantener una vigencia pública, pero el partido de oposición en República Dominicana es el Partido de la Liberación Dominicana. Y los números lo están diciendo. No han salido encuestas de las tradicionales. Nosotros hacemos nuestras mediciones para el trabajo interno, pero aquí los empresarios hacen encuestas todos los meses. Y esas encuestas te dicen que ya en términos de partido el PLD está retomando la primacía. ¿Por qué, Salomón? Es que el PLD está organizado en todo el territorio nacional. Es el único partido que tiene arraigo social en el territorio. No solamente por su largo ejercicio de poder, sino porque nosotros organizamos al PLD. Pero déjeme preguntarle de nuevo, porque los periodistas son medios capciosos. Usted dice, ¿qué dicen? Se refiere a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo que están en oposición. ¿Cómo que dicen? ¿Están o no en la oposición? Bueno, lo que te dice si un partido de oposición o no son las posiciones que expresa frente al gobierno, las acciones que enfrenta frente al gobierno. Y yo no quiero evaluar a los otros. Lo que sí sé que estamos haciendo oposición es el Partido de Liberación Dominicana. Mire, yo te digo que si tú ves la composición del Congreso Nacional y de las alcaldías, tú te das cuenta que fue el resultado de una alianza en la que la Fuerza del Pueblo tuvo una participación. Y por eso no hace oposición. Ya es un problema de ellos. Pero él la está haciendo o no, es lo que quiero que me El PLD es el partido de oposición en República Dominicana. Mire, mi hermano Melanio, el día 10 de mayo, el Partido de la Liberación Dominicana se va de retirada, la cúpula del partido. Danilo Medina con el comité político van a hacer un retiro espiritual y político con los precandidatos. ¿Cuál es la intención? Lo espiritual se lo pones tú como apellido. No es una evaluación. Digo porque hay cosas que a lo de mejor reflexión. Y se sanan heridas. No hay heridas ahora que subsanar al interior del partido. Sí tenemos desafíos. Y un desafío importante es la consulta el 16 de octubre, que la Junta se ha empecinado en decir que no va a participar. La Junta Central Electoral se debe a los partidos. Y la Junta Central Electoral, conforme la ley y la Constitución de la República, debe facilitar el funcionamiento de los partidos. Artículo 116 de la Constitución. 116 dice pudiera. No, sí, no. Tiene. No, el artículo dice pudiera. No. Bueno, la ley, solicitud o... No, en la ley. Pero es el órgano del Estado instituido para facilitar todo lo atinente a la vida de los partidos. Facilitarlo, no obstaculizarlo. Debe ser un árbitro válido para todas. Para todo. Danilo. Entonces, dado ese desafío, nosotros tenemos que tener nuestro plan B. Y justamente ese retiro es un poco evaluar lo que ha pasado hasta ahora con nuestros 6 aspirantes. Como tú sabes, yo he estado apoyando a uno de esos aspirantes, que es la doctora Margarita Cedeño. Son buenos, hay muy buenos candidatos. Ha movilizado al partido ese proceso, pero también nosotros tenemos que ver internamente cómo podemos salir airosos de un evento en el que el principal árbitro en materia electoral todavía no se ha convencido de que tiene que acompañarnos. Pero entonces sería un retiro, perdóneme, algo así como, señores, estamos atravesando por una situación, no nos dejemos pelear entre nosotros, vamos a hacer las cosas, no se lleven de canto de sirena, sería algo así. Sería bueno llevarte a ti para que nos puedas dar un sermón al inicio de la reunión. Es evaluar lo que hemos logrado hasta ahora, cómo va el proceso. Hay un pacto entre los 6 aspirantes que se ha estado cumpliendo.
Me imagino que ahí también se reiterará eso, pero sobre todo para ver las condiciones en que está el partido hoy. ¿Por qué? Porque un proceso como ese, con junta o sin junta, tiene que tener una estructura partidaria en que soportarse. ¿Cuál es el método para escoger el candidato entre ellos? No es la consulta, es una votación. O sea, una consulta en la que participen todos. Participa con el padrón de la Junta, exceptuando el padrón de la Fuerza del Pueblo que está depositado y el padrón del PRM que también está depositado. Y si algún otro partido opositor deposita, entonces excluimos a los militantes de esos partidos y sería entonces con un padrón semiabierto. ¿Usted cree que esa forma de evaluar, de escoger, garantiza que algún perdedor no diga, me hicieron coca y ahora me voy para la Fuerza del Pueblo? Está establecido en el pacto. Los que participan, los 5 que no sean ganadores, se comprometen a respaldar y apoyar al que salga ganancioso. Y lo que estamos haciendo es identificando a la candidatura que el PLD presentará de manera formal en el 2023 conforme establece la ley. Si alguien se presentara, si Joaquín Pérez Memén se quiere presentar como un aspirante legítimo en el momento en que se convoque a lo que sea, el Congreso Elector, convención o lo que fuera, el próximo año, está en su derecho constitucional y nosotros no podemos oponerlo. Ahora, el liderazgo del partido, el comité político, el comité central que avaló esos 6 aspirantes, estarán detrás de que identifiquemos en octubre o la que identifiquemos en octubre. Bueno, si usted quiere ahorita me explica cómo es posible que un partido que aún no tiene un candidato presidencial esté peleando con un partido que esté en la presidencia. Yo he dicho partido, de partido a partido. No te digo, ya habría que ver los números cuando se habla de aspirantes, porque aquí solamente hay 2 identificados, Leonel Fernández por la FUPU y Luis Abinader por el PRM. No ha dicho que aspira. Pero ya está claro. Pero no lo ha pero dicho. Tú sabes que todo lo que ha hecho el PRM es para la reelección de Luis Abinader o la repostulación. Eso se intuye. Que no reelección. Se intuye, no. Vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos con esta súper interesante entrevista con Melanio Paredes, que tiene madera. Tipo la contesta toda. Mire, Danilo Medina ya va a salir al ruedo político en los próximos días u horas. ¿A qué va a salir Danilo? Le pregunto. Tú has dicho una cosa que tienes razón, como perspicaz que eres. Es posible que en términos individuales nosotros no podamos competir con 2 partidos que tienen ya su candidato identificado. Los nuestros son 6. Es elemental. Cuando se comparan por lista, por persona, llevamos la desventaja, porque los nuestros son 6, mientras el del PRM es 1. No ha aparecido nadie que le esté disputando la candidatura al presidente Abinader, ni hay quien se atreva a disputar la candidatura en la Fuerza del Pueblo a Leonel Fernández. En nuestro caso hay 6 y esos votos se pueden distribuir. Entonces, naturalmente, ¿qué otro líder político en el país tiene la posibilidad de cubrir un espacio que está intentando llenar Leonel Fernández? Danilo Medina. O sea, Danilo Medina viene a contribuir, a aportar su experiencia política, su legado, a que cualquiera de los aspirantes puedan entonces tomar el bastón el 16 de octubre. Y eso no podría provocar un avispero en términos políticos. No podría Danilo estar moviendo las avispas en el sentido de que él viene, obviamente, con algunas frases cohetes, a defender su gestión, que es natural y positivo. No, viene a defender el partido. Y su gestión, supongo. Claro, es el legado, es nuestra principal divisa. Tendrá que escuchar algunas cosas que a lo mejor no se le dicen porque como no está dañando a nadie, no hay por qué enfrentar a Danilo. De eso se trata la política, es un combate. Él está preparado para eso. Decía que la política no es más que la continuación de la guerra en tiempo de paz. Y ciertamente él va a decir lo que entienda y va a recibir también. Y va a tener que escuchar lo que el otro entiende. Pero no hay problema con eso. Sí. Esa salida de Danilo Medina no tiene que ver nada con que, bueno, en los próximos días, algunos procesos judiciales que podrían afectar a su entorno. No tiene nada que ver. Bueno, pero yo te digo a ti, el llamado Ministerio Independiente fue muy diligente instrumentando expedientes. 19 meses después, ninguno de esos expedientes están completos. Han tenido que pedir prórroga y el tiempo se agota. Y entonces no se conoce ningún juicio de fondo. A mí me parece... El tiempo que da la ley son 4 años. Está bien, está bien. Lo que te digo es que
aquí estamos ya, a partir de mayo, aquí estamos en campaña electoral. Aquí estamos en campaña electoral y ya el expediente de la corrupción e impunidad nos abarcará a todos, a los pasados y a los presentes. Y el tema fundamental que hoy ocupa la atención de los dominicanos y dominicanas es la carestía de la vida, es el deterioro de vida que hemos tenido durante este gobierno. Naturalmente reconocemos que en unas circunstancias difíciles, pero a los presidentes no lo escogen para que administre un lecho de rosas. A los presidentes lo escogen para que acometa la solución de los problemas que enfrenta la población, no para justificarse ni para lamentarse por ello. Mire, usted ha dicho que ya estamos ahí a la vuelta de comenzar los proselitismos políticos. Sin embargo, hay algo que es trascendental, en lo que el PLD y todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo. Tenemos una ley de partidos políticos y una ley electoral que no sirven para absolutamente nada. Y todos coincidían en que habría que modificarla. Y no se ha hecho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que ante una cosa que está consensuada en términos de pensamiento, los partidos no logran aprobar. Y yo quiero llamar la atención. La suspensión de las elecciones de febrero del 2020, catastrófico, en la que se gastaron 5.000 millones de pesos. Exacto, un precedente que no debe repetirse en República Dominicana y que incluso contribuyó a la salida del poder de nuestro partido. Fue resultado. Ustedes fueron los más beneficiados. ¿Y quién te dijo? Óyeme, si esas elecciones de febrero del 20 se dan, el PLD hubiese arrasado a nivel municipal. Y el impacto de esas elecciones se hubiese reflejado en las congresionales y presidenciales del 5 de julio. Te lo dice una persona que estuvo dirigiendo la campaña en el este. Y teníamos asegurado la mayoría de alcaldes en los municipios y distritos municipales del país. ¿Por qué se les indica? Por todo el asfalto y todo el cemento que se regó en el país, que lo quisieron tomar como instrumento, pero ahora están deseando para llenar, para poder resolver los problemas de hoyo que están en toda la calle, inclusive esa carretera al Cibao, que es un peligro público. Entonces yo te digo lo siguiente, si no se reforma a tiempo esa ley electoral y de partido, pudiéramos tener problemas para el año 2024. Si quieren venir con improvisación a última hora. Esa aprobación al vapor de la ley de partido y la ley electoral, incluso con mandatos que no pudieron implementarse, como establecer el procurador de persecución del delito electoral. Si eso con tiempo, ahora, no se resuelve y dejamos la ambigüedad con unas leyes que han sido convertidas un Frankenstein por el Tribunal Constitucional, que ya nadie sabe qué contenido de esa ley se mantiene y qué contenido se eliminan, vamos a tener problemas. De manera que yo invito a los actores políticos y esa Junta Central Electoral que definan claramente esos problemas antes de agosto de este año, de manera que podamos tener a tiempo la normativa dispuesta para enfrentar los procesos que nos esperan hacia el 2024. Sin embargo, con esa capacidad de conciencia que usted explica la cosa, ¿por qué el PLD, que conoce todo eso que usted está diciendo, no ha hecho siquiera una propuesta de modificación a esas dos leyes? Sí, la tienen. ¿Sí? Danilo Díaz y José Dante, que son nuestros representantes, sí, en el mecanismo que se estableció, la mesa de discusión electoral del Consejo Económico, han hecho propuestas específicas. Por ejemplo, te digo una que hemos hecho, el tema del transfugismo. Eso tiene que prohibirse de manera taxativa. No dejar esto pero antes de prohibirlo hay que definirlo. ¿Qué es transfugismo? Porque alguien se salió con la suya en las pasadas elecciones porque había una antinomia jurídica ahí. Lo planteamos. Todo candidato o candidata que participe en proceso interno de los partidos bajo la sombrilla de ese partido, a cualquier nivel, regiduría, alcaldía, diputación, senador o presidente, no puede participar en el proceso electoral general con otro partido si ya perdió de alguna manera en ese proceso interno, tan sencillo como eso. Constitucionalmente, ¿qué usted me puede decir a mí que le impida eso? La propia ley, porque la Constitución establece que es conforme la ley, y si la ley lo establece, entonces se respeta la Constitución. Sí. Los derechos difusos, porque hay derechos difusos. Colectivos y difusos. Sí, entonces esos derechos tienen que ser regulados por la ley. Sí, pues una cosa es regular un derecho de ejercicio de ley y otra cosa es violar la Constitución que está por encima de cualquier ley. Es que tú no puedes estar dando saltos, Salomón. Si tú aspiraste a una posición... Pero no me ha escuchado la pregunta porque yo estoy de acuerdo con usted. Okay.
Lo que yo no veo es una propuesta de ninguno de los partidos que defina de una forma tal ese transfugismo y que me lo encaje en lo que dice la Constitución. Porque no me pueden decir a mí ninguna ley que no puede ser candidato. Sí puede, porque la Constitución da ese derecho. Bueno, te invito, sí. Pues entonces tiene que estar la penalización. Te invito, porque también es eso, no solamente la norma, sino la consecuencia que implica la violación de la norma. Yo te invito a que vea el borrador. En el caso nuestro hemos hecho planteamientos de modificación al texto planteado por la Junta para poder explicitar más el tema del transfugismo. El otro aspecto que estamos planteando y que naturalmente es un asunto que atinente a nosotros es que lo atinente a las campañas, a las pre-campañas, se establezcan 2 años y no 1 año. Octubre del año anterior a las elecciones es muy poco tiempo para tú poder dar a conocer un candidato. ¿Usted fue legislador? Sí, así es. Entonces, yo le quiero hacer esta pregunta. Usted que ha sido legislador y conoce tanto la Constitución como los escenarios. La Constitución define el Consejo Económico y Social y para qué sirve. Dice para temas sociales y económicos. Por eso se llama Consejo Económico. Estamos allí debatiendo temas políticos. ¿Por qué no ir directamente ante la jurisdicción correspondiente, que es el Congreso, a debatir eso? Porque hay que ir al Consejo Económico y Social. Yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, gracias. El presidente de la República decía que allí se pueden airear y buscar consensos que luego se sometan al... Eso el presidente. Pero y usted tú que conoce el Congreso y yo sabemos que allí están las comisiones y se hacen vistas públicas para conocer los diferentes puntos de vista, pero esto es parte del circo que el presidente Abinader nos tiene acostumbrado. Pero explíqueme eso, ¿cómo parte de un circo y que le tiene acostumbrado? Cada vez que el presidente Abinader se le pone la piña agria, hay problemas serios de demanda, hay problemas de crisis, hay problemas de demanda de la población, se inventa un diálogo, se inventa ir a comenzar a dar un Picasso para el muro en la frontera. ¿Y cuál es el mono cuál de los animales representaría el PLD en ese circo? Porque ustedes van a ese circo que plantea Luis. Para retirar, no hemos ido a plantear posiciones. Por ejemplo, la reforma electoral, se planteó la reforma constitucional. Sí. El presidente Abinader sabe que aquí no hay condiciones para una reforma constitucional. Se opone uno de sus aliados que fue aliado en las elecciones y tiene senador y tiene diputado. No hay o no quiere o no se quiere que haya. No hay condiciones a 2 años de las elecciones para una reforma constitucional. No, pero depende del tema. Porque lo de a 2 años para unas elecciones para ningún tema. Cuando tú abres la caja de Pandora de la Asamblea Revisora, ahí cabe de todo. Pero hay un pacto de caballeros en que no va a hacer eso. Pacto de caballeros, sí, en República Dominicana y en política. Pues tú no has leído el último libro de Moisés Naín, la rebelión de los poderosos. De los poderosos. Mire, en que la antipolítica y desde el poder mismo se está socavando la base de las organizaciones democráticas. Precisamente eso es muy serio. Y este gobierno ha auspiciado eso. Precisamente eso es lo que yo creo que está primando ahora, la antipolítica. Porque yo le pregunto a usted como ciudadano común, que también lo es, no conviene a este país que tengamos un ministerio público independiente. Punto único para el cual Luis quiere modificar. No nos conviene. Conviene que haya una justicia independiente. Sí. Aquí hay 3 poderes y ese es el sustento del régimen democrático desde Rousseau hasta la fecha, y debe haber una justicia independiente. No un ministerio o una procuradora independiente, sino un sistema judicial independiente. Pero Luis no puede y los gobiernos todo. Del PLD propiciaron la profesionalización del Ministerio Público, hasta el punto de que los adalid de ese Ministerio Público se formaron, y hasta el punto en las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta el punto de que había procurador en el comité político, pero hermano. Bueno, también son de los errores que hay que subsanar. Pero por eso ese error se subsana. Yo nunca he sido partidario que un dirigente político vaya a incursionar en uno de esos poderes. Pero usted no por eso siempre apoyamos la profesionalización de la justicia. ¿Usted no cree que subsanamos ese error precisamente buscando una fórmula entre todos, de forma tal, que el procurador lo elija el pueblo o quien sea? Y que no esté a merced de un dirigente político que en su momento... Eso no es lo que está planteando la reforma que plantea el presidente Abinader. ¿Y qué es lo que plantea? Está planteando que hay un Ministerio Público Independiente designado por él por 6 años. No, por él no, porque no es independiente. Cuando se promulgue la ley ahora, si se promulga la ley, entonces lo designen 6 años hasta que se establezca un mecanismo de elección. ¿Y no le parece que eso es independiente? ¿Tú sabes lo que son 6 años? Son los 2 años que terminan
y lo que él está soñando que puede conseguir con 4 más. ¿El funcionamiento de este ministerio no le parece independiente a usted entonces? Bueno, ya yo te he dicho que ese ministerio independiente, que dijo que tenía expediente blindado, ha tenido que pedir prórroga para todo. No se conoce un solo caso de juicio de fondo y esa gente se reputa inocente hasta que hayan juicios concluyentes. Ahora, nosotros sí estamos de acuerdo en que se persiga todo inconducta o acto de peculado, de pasados gobierno y del presente, porque eso desentaría la política dominicana, pero que se haga en buen derecho. Bueno, no tenemos que ir a una pausa, pero antes de irnos le dejo esta pregunta. ¿Usted cree que Danilo Medina no conocía de ninguno de esos actos de corrupción que se les indilgan a sus atláteres y familiares? Me contesta a regreso, 2 minutos. Bien, antes de irnos a comerciales yo le dejo una preguntita. Mira, lo peor con este tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad es la politización. Y vemos casos. Ahí está Lula reivindicado en Brasil y quien lo persiguió ha resultado ser un cazador casado. Entonces, yo lo que pienso es que en su momento el presidente Medina hablará y si tiene que defender lo que fue su gestión lo hará. Usted dice politización. Sí. Dígame 2 políticos que el Ministerio Público tenga en justicia. No, pero tú sabes que aquí está pasando lo siguiente, que la Procuraduría inicia una investigación, utiliza para ello auditorías de la Cámara de Cuentas y los resultados de esas auditorías de la Cámara de Cuentas se conocen primero en el programa de Alicia Ortega, de Yulisa Céspedes o de Nuria, antes que como un material para sustentar los expedientes. Entonces caemos en el juicio mediático. Yo estoy de acuerdo en que se persiga de manera seria todo acto de peculado, pero yo estoy opuesto a que se hagan juicios mediáticos. ¿Pero quién inicia ese juicio mediático?